Bueno chicos, vamos a continuar con este tema de hidráulica llamado presión. Bueno, de presiones puedo tener un montón de presiones en un sistema, llámese presión por fuerza o presión externa, presión hidrostática, atmosférica, manométrica o absoluta. Puedo tener muchísimas presiones, pero bueno, antes de analizar cada una de estas presiones, definirla y en qué consiste cada una de estas, vamos a definir en general lo que es la presión. La presión se entiende como una magnitud escalar y derivada que es producto de la aplicación de, de una fuerza sobre un área determinada. Por ejemplo, imagínate que yo aplicara una fuerza de 1000 newtons con mis manos, ¿ok? Bueno, la fuerza que yo aplico, ¿cuál es? Ah, pues 1000 newtons, ¿verdad? ¿Cuál es el área sobre la que yo aplico esa fuerza? Bueno, pues el área de la palma de mi mano, ¿ok? Entonces, mira, a esta presión se le conoce como presión externa y para poder calcularla es presión igual a fuerza sobre área. Despuésito, más adelantito, vamos a hablar de las unidades, de las magnitudes y cómo se manejan estas cosas, ¿ok? Ahora, muy bien. Sigamos con la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que generan los fluidos debido a su peso propio, ¿vale? La presión hidrostática se calcula multiplicando el valor del peso específico del fluido por la profundidad a la que se encuentra sumergido el objeto. O la presión hidrostática también es igual a la densidad del fluido por el valor de la gravedad por el valor de la profundidad a la que se encuentra el objeto, ¿sale? Como tú puedes dar cuenta, hay dos fórmulas de presión hidrostática, pero en realidad hacen referencia a lo mismo. ¿Por qué? Bueno, densidad por gravedad es igual a peso específico. Mira, densidad por gravedad es igual a peso específico. Es lo mismo, ¿vale? Ahora, ¿cuándo utilizo una y cuándo utilizo otra? ¿O por qué te estoy poniendo dos? Bueno, la de peso específico por profundidad la vas a utilizar cuando ya te den directamente el valor de ¿quién? El valor del peso específico, obviamente, ¿verdad? Y vas a utilizar la otra cuando te den el valor de la densidad. Ya sabes que nada más lo multiplicas por la gravedad y ya estuvo, obtienes peso específico. Pero bueno, esa es en esencia la presión hidrostática. Ojo, cuando hago referencia a un fluido, hago referencia a un fluido líquido, ¿vale? Tal como agua, llámese aceite, llámese mercurio, llámese alcohol, cualquier fluido, ¿vale? Si es un líquido, entonces voy a utilizar presión hidrostática, ¿ok? Presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica es la presión que genera la atmósfera sobre los cuerpos debido a ¿quién? A su peso de los gases, ¿ok? La presión atmosférica es la presión que genera la atmósfera debido al peso de sus gases, ¿ok? Y ya. La presión hidrostática y la presión atmosférica se pueden entender más o menos de la misma manera. ¿Por qué? Porque ambos dependen de la altura o profundidad a la que te encuentres. O sea, ¿cómo? Mira, la presión hidrostática es una presión que va aumentando conforme yo voy descendiendo en el nivel del agua. Por ejemplo, supongamos que aquí está la superficie, supongamos que aquí está el fondo de una alberca, ¿vale? La presión hidrostática conforme yo voy descendiendo se va haciendo más y más y más y más y más y más y más grande. ¿Hasta qué? Hasta que alcanza su punto de profundidad máximo, hasta que alcanza la profundidad máxima. Y bueno, la presión atmosférica también depende de la altura. Pero bueno, cuando hablo de presión atmosférica ya no estoy hablando de que un cuerpo se encuentra sumergido en un fluido, no. Digo que un cuerpo se encuentra un cuerpo se encuentra al aire libre, ¿vale? O bien, puede ser en el campo, puede ser adentro de una casa, puede ser en cualquier lugar. Si estoy hablando de presión atmosférica, estoy hablando de que no se encuentra sumergido en un fluido, se encuentra al aire, ¿ok? Expuesto al aire. Mira, la presión atmosférica también, conforme yo voy descendiendo, supongamos que aquí está la atmósfera y ya sabes que de la atmósfera vas descendiendo, ¿verdad? Hasta que alcanzas el nivel del mar. Conforme yo voy descendiendo en la altura sobre el nivel del mar, el valor de la presión atmosférica se va haciendo más grande. Por ejemplo, en los ejercicios, usualmente cuando te piden que trabajes con presión atmosférica, te van a pedir que te aprendas tres valores distintos. ¿Cuáles son? Bueno, la primera presión atmosférica a nivel del mar, ojo, estas tres que te voy a decir están a nivel del mar. A nivel del mar, la presión atmosférica es 101.325 pascales, ¿vale? Presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio, o también se puede entender a la presión atmosférica como un atmósfera, ¿vale? Estos son los valores de presión atmosférica a nivel del mar, que son los valores máximos y es más, son los valores que debes de aprenderte. Ahora, no es posible determinar el valor de la presión atmosférica mediante una fórmula matemática o estas situaciones. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica depende de distintos factores, tal como humedad del aire, tal como temperatura, tal como altura, tal como densidad de los gases o concentración de contaminación también. O sea, depende de varios factores. Es por eso que la presión atmosférica no puede ser calculada con una fórmula. ¿Cómo calculo entonces o cómo mido la presión atmosférica en un punto? Bueno, para medir la presión atmosférica utilizo lo que es un barómetro, que es un instrumento de medición que viene adjunto, o bueno, viene en un archivo que te voy a mandar al tablón de tareas.
¿vale? Ahí van a venir 10 aparatos de medición, desde la medición de la fuerza, medición de presiones, medición en la electricidad, en fin, vas a ver distintos aparatos de medición. Ahí vas a poder checar cuáles son los aparatos de medición de la presión, que son baumanómetro, barómetro y manómetro. Ahí los vas a leer, ¿vale? Ahora, la presión manométrica, ¿qué es? La presión manométrica es la combinación de una presión externa con la presión hidrostática. Te pongo un ejemplo. Imagínate, no sé, que yo estoy sumergido en el agua a 20 metros de profundidad. Digo, sería muy raro, ¿no? Pero estoy sumergido a 20 metros de profundidad y yo agarro y aprieto una piedra, no sé, con una fuerza determinada. Al aplicar una fuerza determinada, lo que estoy generando es una presión en la piedra, ¿verdad? Bueno, si yo sumo esa presión en la que estoy generando yo con mi fuerza en la piedra, con la presión hidrostática debido a la profundidad a la que se encuentra sumergida, voy a obtener lo que es una presión manométrica. También se conoce como presión manométrica a la presión a la que se encuentran sometidos algunos objetos dentro de contenedores cerrados. Pero esta definición como tal a ti no te va a servir para tu examen de admisión, ¿ok? Y bueno, la última que tengo es la presión absoluta. La presión absoluta es la combinación de todas las presiones existentes. ¿Cuáles son? 3 presiones principales: presión externa, presión hidrostática y presión atmosférica. Supongamos lo siguiente, supongamos que estoy aquí en Chilpancingo y me meto en una alberca que tiene, no sé, 10 metros de profundidad, ¿vale? Y adentro se me cayó una moneda. Yo agarro esa moneda con una fuerza determinada. Entonces, al agarrar esa moneda con una fuerza determinada, le estoy generando una presión externa, ¿vale? Por la fuerza que aplico. Pero como está sumergida dentro del agua, también se genera una presión hidrostática, que la puedo calcular. Y así como también, chécate, arriba del agua, ¿qué hay? Bueno, pues están los gases, ¿verdad? Están los gases del aire libre, ¿no? Bueno, estos gases, por su peso, me van a generar una presión atmosférica. Entonces, si yo combino la presión atmosférica con la presión hidrostática con la presión externa, ¿qué obtengo? Ah, bueno, pues obtengo la presión absoluta. Mira, presión absoluta es igual a presión más presión hidrostática más presión atmosférica. ¿Ok? Ahora, te pongo aquí este ejemplo de lo siguiente. ¿Cómo mido el valor de la presión atmosférica? Chécate. Supongamos que esta de aquí es la atmósfera. Supongamos que esta es la atmósfera, ¿vale? Si yo voy descendiendo aquí, chécate. ¿Qué va pasando con la presión atmosférica conforme yo voy descendiendo? La presión atmosférica aquí es la presión menor, ¿sale? Pegado a la atmósfera, digamos que la presión atmosférica es igual a 0, ¿no? Aproximadamente igual a 0, ¿no? Supongamos pegado a la atmósfera, pero conforme yo voy disminuyendo la altura, bueno, la presión atmosférica es la máxima. ¿Hasta alcanzar qué? Hasta alcanzar el nivel del mar, ¿vale? Entonces, entre más arriba esté, la presión atmosférica es más pequeña. Entre más abajo esté, la presión atmosférica se va haciendo más grande hasta alcanzar el nivel del mar, donde es la máxima, que es 101.325 pascales, 760 milímetros de mercurio o bien un atmósfera, ¿vale? Y bueno, vamos a revisar las unidades de todos estos temas de presión. Mira, primero, en la presión por fuerza tengo P, F y A. F me representa el valor de la fuerza, que obviamente tiene que ser medida en newtons. A me representa el valor del área, que es metros cuadrados. Ahora, vamos con P. P me representa el valor de la presión. Importante, aquí, chécate, tengo 3 unidades para medir la presión. Bueno, en realidad tengo un montón de unidades para medir la presión, tengo como 20 unidades para medir la presión. Pero bueno, mira, nos vamos a centrar en 3. Primero, pascales, ¿vale? PA significa pascales. MMDHG significa milímetros de mercurio. Y ATM significa atmósferas, ¿ok? Entonces, para medir la presión tengo pascales, milímetros de mercurio o atmósferas. ¿Por qué tengo 3 unidades? Bueno, porque esto de aquí y esta atmósfera es un dato teórico, pero lo de milímetros de mercurio lo llegamos a ocupar en algún ejercicio de barómetro que te voy a enseñar más adelantito, ¿vale? Mientras que la presión en pascales la voy a utilizar en general para todos los ejercicios. De hecho, digamos que el 98% de los ejercicios de presión utilizan como unidad al pascal. El otro 2% que en realidad históricamente solamente ha venido un ejercicio que se maneja en milímetros de mercurio, que lo vamos a ver más adelantito, ¿ok? Pero bueno, ahí está. Para la presión hidrostática, bueno, P significa peso específico en newton sobre metro cúbico, H significa profundidad en metros, Rho significa densidad en kilogramos sobre metro cúbico, G significa 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que ya sabes que lo podemos tomar como 10,
P ya lo explicamos. pH significa presión hidrostática. Ojo, todas estas son presiones y al ser presiones pueden seguir siendo las mismas unidades, pascales, milímetros de mercurio o atmósferas, ¿vale? Pero ya quedamos que casi siempre vamos a utilizar pascales. Presión hidrostática, P-man significa presión manométrica, P-abs significa presión absoluta y P-atm significa presión atmosférica. En fin, estos son todos los datos que tú necesitas saber para poder calcular presiones. A continuación vamos a resolver unos ejercicios de este tipo.